Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chelitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra sabia decisión, si usted decidiera poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. La verdad que en estos días se ha hecho difícil despedir el sol, como suelo describir el nombre de este programa, que es el único programa del mundo, yo creo que tiene 3 nombres. Al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. El que quiera copiar tiene 3 nombres para escoger. Bien. En Colombia han detectado unos mafiosos, unos muchachos ahí dicen que son dominicanos, que traían maletas de cocaína para el país. Y la verdad que me ha dejado eso como chocante, porque esa gente salen a buscar maletas para traerla donde, en avión, en barco, ¿cómo es el asunto? Raro que 5 o 6 dominicanos, no sé, detenidos en el aeropuerto El Dorado con maletas de cocaína. Los colombianos no le muestran la cara, pero sería bueno que los colombianos depuraran bien esos dominicanos, porque a mí me luce que esa gente son haitianas. Pero los haitianos se quitan los nombres y se castellanizan sus nombres. Y entonces muchos haitianos pueden aparecer ahí con nombres. Ustedes verán nombres repetidos de dominicanos probablemente que salgan ahí, como dicen, bailando sin estar en la fiesta. Porque esta gente, muchos, aquí hay gente que se presta a cambiar nombres
y a prestar, como dicen, a prestar identificación. Pero eso me luce raro, porque la droga que viene aquí viene o en aviones que la disparan, o en lanchas rápidas y esas cosas, o de Haití pasa para acá. Esa es la costumbre de la droga, pero irla a buscar dominicanos allá, la verdad que pocas veces yo he visto eso, que dominicanos vayan a buscar droga para traerle maleta aquí, para luego hacer los negocios que se hacen desde Santo Domingo. Pocas veces yo creo que hemos visto eso en la prensa. Sería bueno que depuren bien en Colombia y las autoridades dominicanas que depuren bien esa gente allá, porque me lucen que ahí la mayoría de esos son haitianos. Ojalá esté equivocado para beneficio de que a los haitianos se les pegan todos los, como dicen, todos los pelotazos. Bien, entonces los precios de mis commodities. El cacao sigue con un precio verdaderamente astronómico. $9,485 la tonelada es el precio hoy del cacao. Y es un precio respetable. No sabemos qué va a pasar con el cacao, hay que ver, porque en octubre cierra el año cacaotero o cacaotalero. Entonces, los países africanos parece que todavía no dan muestras de recuperación ahí. Es difícil cuando vienen periodos de intensas lluvias, por ejemplo, o de sequía. Esa zona ahí, esa zona tropical occidental de África, sumamente lluviosa, húmeda, las enfermedades fungosas y bacterianas del cacao se multiplican, como dice. Entonces hay muchos daños. Es un cacao que no tiene buena calidad, como hemos dicho, no es como el cacao nuestro, fino y de aroma. Un cacao bien fermentado, un buen secado. Es decir, un tratamiento muy especial. Y además el cacao orgánico, que también tiene un valor muy especial. Vamos a ver cómo sigue ese mercado que ha estado muy inquieto. La verdad que ha estado muy inquieto el mercado del cacao. Pero, como decíamos nosotros el día pasado aquí, hay que hacer la advertencia que mucha gente aquí en América Latina se va a lanzar a la siembra de ese cultivo. Por esos precios tan atractivos. Pero que sepan que en la Unión Europea están tomando medidas, leyes, ya son leyes de la Unión Europea, para castigar a los países exportadores de productos, de commodities, de la agricultura o de la ganadería, que vengan de áreas devastadas, de áreas que han sido despobladas de árboles, deforestadas para sembrar estos cultivos, y entonces entrar a territorio europeo. Eso lo van a castigar. Entonces la gente tiene que ponerse claro, porque eso lo van hasta georreferenciar las fincas y todo eso. Así es que está pensando la Unión Europea. Así que hay que tener mucho cuidado con la expansión de los cultivos a merced de las tierras que están incultas, no cultivadas, que son zonas boscosas, selvas, que vienen siendo una especie de pulmones. Entonces la Unión Europea ya ha castigado a Malasia y a Indonesia, porque han expandido los cultivos de palma africana, que he dicho yo que va a afectar probablemente la palma de aquí, porque va a tumbar los precios. Medidas como esa son medidas restrictivas o proteccionistas del medio ambiente y pueden echar a la quiebra a cualquier negocio. El de aquí, repito, esa palma podría sufrir por asuntos de bajos precios, como le pasó al café. El café dominicano fue casi a la desaparición, porque aparecieron productores como Indonesia, Vietnam, que sobresaturaron los mercados con productos baratos, tipo robusta, las variedades de café, mala roya en la zona,
llevó a la ruina a muchos cafetaleros y hoy esas son las consecuencias de que nosotros estamos importando más de 200 millones de dólares. En 3 años importaron alrededor de 260 millones, 250, 240 millones de dólares en café. Bien, entonces el café vale 226,20 dólares el quintal. Fíjense el precio que tiene el café, porque el tipo arábico como este y como son los nuestros, tienen esos precios bastante elevados, no hay duda. El petróleo 74.22 ha bajado y el oro 2.370 dólares la onza, muy bien. El azúcar 18,77, todavía se mantiene a buen precio el azúcar de caña. Azúcar de caña, o tal vez está incluida aquí también el azúcar de remolacha. También está la de remolacha, no hay duda, porque esa tiene buena calidad también. Y eso es lo que tenemos de la economía. Pero hay una noticia que a mí me llamó la atención. El obispo auxiliar, el arzobispo auxiliar, creo que así que se llama, de Santiago, el señor Carlos Morel Diplán. Arzobispo auxiliar de Santiago. Él ha hecho una denuncia que yo no sé si esa denuncia que él hace está bien documentada. No voy a decir que no esté bien presentada por el obispo, porque es una palabra seria, es una voz seria la del obispo, no hay duda, pero es posible que no esté bien documentada. ¿Por qué? Porque él ha señalado que le entristece, vamos a llamarle así. No es su palabra, pero dice, deplora que esas tierras con vocación agrícola son vendidas a la empresa Falcondo de Bonao para explotación minera. Él se refiere a parcelas de reforma agraria, parceleros de reforma agraria. ¿Por qué traigo ese tema? Digo, o mejor dicho, comento esa noticia que aparece ahí como dada por el obispo Carlos Morel Diplán, esa preocupación de él. Él parece que ha recibido esa información de que parceleros de Cotuí han vendido su parcela, parece parcelas que tienen vocación minera, para Falcon Bridge. Y la verdad es que me luce raro porque ¿qué parcelas pueden tener vocación minera? Si son parcelas agrícolas es difícil porque no hay ahí vetas mineras, diríamos, de ferroníquel o de el material del que se obtiene el ferroníquel, ahí en La Peguera o en las zonas de Ortega. Ahora, en la zona de Cercadillo, ahí que pertenece a Cotuí también, hay una zona que yo recuerdo, estando en Reforma Agraria, la distribuimos ahí como parcelas ganaderas. Y hay una zona alta que tiene cerros, montañas bajas, no son montañas muy altas. Y pueden ser tal vez parcelas de ese tipo que tengan contenido minero, algunas vetas mineras, pero eso creo que son escasas. Pero vamos a partir de la realidad, de que eso sea verdad, que se están vendiendo esas parcelas. Fíjense por qué yo hago este comentario. Porque muchas veces he criticado esos títulos definitivos que en forma muy alegre han estado entregando los gobiernos dominicanos, principalmente el gobierno de Danilo Medina y este gobierno de Luis Abinader. Han entregado decenas de miles de títulos definitivos a parceleros de reforma agraria. Pienso yo que violando la ley 145, que declara es un bien de familia y que no son transferibles las parcelas de la reforma agraria. Pero entonces el título definitivo lo que hace es que convierte a esos parceleros en verdaderos propietarios
y ya no es el típico parcelero de reforma agraria. Por tanto, he dicho muchas veces aquí que el proceso de titulación no es más que un proceso de contrarreforma agraria, una especie de liquidacionismo agrario, porque lo que va a hacer es que desaparezcan los parceleros, van a desaparecer porque le va a vender su parcela al primer postor, al mejor postor. ¿Quién es el mejor postor? Un narco probablemente, un narcotraficante o un lavador de dinero de origen oscuro, o delincuentes políticos que son corruptos de la administración pública y les sobra el dinero y dicen vamos a invertirlo y comienzan a comprar parcelas de reforma agraria y volvemos entonces, como se dice, a la posición anterior. Vamos a volver al caciquismo rural o volveremos, quién sabe, a los encomenderos de la época de la colonia. Eso es muy triste y verdaderamente es una situación que le da la razón a uno, a quienes hemos estado abogando porque se hagan esas titulaciones, se hagan comprobanzas. Y yo no sé cuántas veces yo he mencionado esa palabra o he tenido que hablar de eso en este programa. Pero esta denuncia del obispo hay que ponerle atención porque eso, primero, Falcon Bridge no puede comprar terreno de reforma agraria porque eso es parcelas que están intransferibles por la ley 145. No creo que Reforma Agraria acepte eso, ni creo tampoco que Falcon Bridge se va a poner a comprar parcelas de Reforma Agraria sabiendo que no tienen título definitivo, a menos que sean las que ya han titulado los gobiernos. Y si son de las que han titulado, no se puede hacer nada porque el gobierno le ha entregado su título definitivo. Es para que la persona haga lo que él quiera con esa parcela. Eso es muy grave, repito, muy grave, porque es un proceso de contrarreforma agraria lo que se está estableciendo en el país. Y es una pena que todo ese esfuerzo descomunal que se hizo aquí de reforma agraria para que por lo menos se reivindicara al hombre que estaba abandonado en el campo, sin posibilidades de trabajar un pedazo de tierra para él y para su familia, terminen entonces en la misma situación en que tuvieron antes, con el peor resultado. Y es que esa persona, después que vende la parcela, o se queda allá y monta un negocio, un colmado, o pone una rifa, qué sé yo, o un bar, o se muda para la capital. Y entonces las provincias se van a llenar, las cabeceras de provincia, de más agricultores que decidirán vender sus tierras y convertirlas, esos activos rurales, convertirlos en liquidez y hacer el negocio que quiera. A otros terminarán haciendo el motoconcho también, quién sabe. Pero es un caos, un desastre y una verdadera pena que el país no tenga una buena conducción. Lamentablemente así no creo que vamos a llegar muy lejos. Esa es la pura verdad. Entonces, vamos a ver. Aquí han ocurrido dos atracos, dos bandas de atracadores o una organización de atraco que está subdividida en esas pequeñas bandas y se reparten los trabajos sucios que están haciendo de atracar sucursales bancarias y atracar compañías. Aquí vimos una estación de gas propano que fue atracada en Santo Domingo Este al mismo estilo. Claro, aquello fue a campo abierto, pero esto estamos viendo ya sucursales bancarias que están siendo asaltadas por estos grupos de delincuentes, y eso tiene que ponérsele coto y rápido. La policía actuó con mucha velocidad, yo diría, con mucha eficiencia con los que atracaron el Banco de Reservas en Santiago. Y están detenidos, algunos no sé, hay algunos prófugos, pero la gran mayoría del grupo están detenidos.
y por el hilo se llega al ovillo. Ellos hablarán y sabrán por dónde se esconden aquellos delincuentes que son hoy perseguidos o buscados. Pero esta última banda, bien, ha hecho su trabajo de atraco. La policía, desde luego, no puede andar detrás. Yo creo que los bancos tendrán que reforzar más sus medidas de seguridad. Las sucursales, veo muchas veces agentes de bancos que no tienen no tienen la destreza. Ahí hay gente que usted lo ve durmiendo, que son y que porteros y que son guardianes de una sucursal bancaria de esta. Es gente que no está alerta con este tipo de personas. Sabemos que son gente que van armados con armas automáticas y que esas armas son muy poderosas y entonces una persona no le puede hacer frente con un revólver, una pistola o una escopeta de bajo calibre, qué sé yo. Pero tienen que estar más alerta o reforzar más, o las puertas, tener un acceso que usted pueda cerrar la puerta de entrada a la sucursal bancaria. Una de dos, pero van a tener que reforzar la seguridad porque estas bandas entran violentamente, armados hasta los dientes. Lo primero que inactivan es al guardián. Y entonces se exponen a las cámaras, van con un pasamontaña, y ya desde que usted entra a una sucursal bancaria con un pasamontaña, usted es un delincuente. Pero desde que usted se acerque a la puerta con ese pasamontaña, también usted el aspecto es de delincuente. Pero si la puerta no abre, usted no entra. Entonces hay que buscar un mecanismo que ese tipo de puertas se refuercen, o los vidrios más, qué sé yo, más potentes, los vidrios de las puertas de acceso a las sucursales, y tener más cuidado con eso, porque lamentablemente van a seguir surgiendo esto. Ahora, la ley de armas, señores, esas armas ilegales, eso hay que ponerle 10 años de multa, de trancarlo 10 años, tipo la dictadura o la democracia con fuerza, a los Bukele, como se dice. Pero hay que buscarle soluciones. 10 años sin fianza, sin habeas corpus y que a mitad de pena que ya no, 10 años sin mucho juicio en primera instancia, 10 años sin apelación, porque hay que buscarle la vuelta a las cosas. A mí me gustan los sistemas de democracia con fuerza. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas.
Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, la valoración de este modelo de delincuencia, de atracos a sucursales bancarias y a compañías privadas, deja cierto, nos pone como a pensar en que hay, no voy a decir un ocultamiento, una intención de ocultamiento en la prensa nacional, pero hay una conducta que me luce rara, típica de amanuenses, que los hay en la prensa nacional. Por ejemplo, las implicaciones políticas que tienen esos atracos desde el punto de vista de que la población se resiente, la población se siente mal, que incluso se ve como una debilidad del gobierno, de la autoridad, que le hagan 2 atracos en menos de 10 días con una espectacularidad típica de los mejores tiempos de Capone y sus pandillas de Chicago. Entonces, hay que ver cómo ese comportamiento que tienen algunos periódicos no digitales, sino físicos. Yo voy a mostrar los titulares de la prensa de hoy con respecto a esos atracos o a ese último atraco, que revela que hay un compromiso de ocultamiento, no, tal vez no de ocultamiento, pero sí de no darle mucha espectacularidad quizá con el titular de la prensa, porque afecta la imagen del gobierno. Señores, aquí hay directores de medios que se prestan a eso. Yo voy a mostrar los titulares de hoy para que ustedes vean cuál es, tal vez, bueno, no puedo afirmar que sea una intención a redes de los directores de periódicos, pero dejan dudas de que actúan como amanuenses. Miren los periódicos, vamos a ver los titulares. Vamos a ver, Eric, los titulares de los periódicos. Ahí está Diario Libre. Ese periódico ha estado muy inclinado, parece que ha estado muy inclinado hacia las autoridades gubernamentales. Miren, en ese periódico de hoy no salió nada en el titular sobre esa espectacularidad de atraco, porque nosotros no estábamos acostumbrados a ver estos atracos en esta forma tan organizada, tan bien organizada, vamos a decirle así, porque los atracadores han salido con éxito de los 2 atracos, han salido libres diríamos, de no ser heridos o muertos por las balaceras que sean, principalmente el de Santiago, que hubo balaceras, pero este no dio tiempo ni siquiera a tirarle, ni siquiera un machetazo. Miren, ese periódico no dice nada sobre el atraco de ayer. Ese es el día. También no aparece nada en su titular sobre el atraco de ayer. No dice nada el periódico El Día. Esos 2 periódicos son periódicos que han lucido últimamente con mucha afinidad con el gobierno o con el presidente, que incluso ha invitado. A Roma fue el director de ese periódico, yo creo que fue como invitado del presidente. Y eso luce, esa ausencia de información luce típica de un amanuense del Estado o del gobierno. Vamos a hablar claro. Miren, el periódico Hoy tiene en primera página y en la portada 4 encapuchados asaltan una sucursal del Banco Popular en la avenida
Luperón de la capital. Es lógico que una noticia de ese tipo tiene que salir por lo menos en primera plana de un periódico nacional. Bien, los dos gratis no dicen nada del atraco y son gratis los periódicos. Miren, el Nuevo Diario lo titula ahí: Grupo armado asalta sucursal del Banco Popular. Es el segundo atraco en 15 días. Porque usted no, esa realidad no se puede negar. Vamos a ver ¿cómo decimos? El transatlántico, o mejor dicho, el acorazado de los periódicos nacionales, que es el Listín Diario. El Listín Diario tituló, no, el del Listín Diario, el título del Listín Diario. Vamos a ver, tal vez Eri no sé si lo captó, pero el del Listín Diario lo destaca, la dirección del periódico destaca, me voy a permitir moverme para mostrarle a mis amables televidentes lo que trajo el Listín Diario. El Listín Diario todo, ahí está, detallado, con una foto grande a color de los atracadores registrados por las cámaras del banco. Otro banco asaltado. Es decir, ¿cómo es posible que periódicos de tirada grandes, nacionales, precisamente los dos que son gratis, en su portada no aparezca nada referente a un hecho tan grave y un hecho tan noticioso como es ese? Porque que eso crea noticia, porque que la gente, imagínense, la gente se siente alarmada viendo, no solo porque vayan a su casa a atracarlo, sino que usted puede ser víctima de eso en un banco. Uno va a las sucursales bancarias a hacer operaciones y transacciones y cosas de esas, y usted queda atrapado en una situación como esa y nadie quiere estar expuesto a una situación tan peligrosa y tan grave como esa. Es decir, eso es noticia para el país y para el mundo incluso. Bueno, pues esos dos periódicos decidieron, pero resulta que son periódicos que están muy inclinados, muy cercanos o muy acomodados, o que van como escoltando el gobierno. Y eso no está bien, pienso yo. Pienso yo que eso no está bien. Pero vamos a ver qué dicen ellos los periódicos. Señores, yo he dicho lo siguiente. Yo he visto desde el principio, he dicho con resignado pesimismo sobre esa reforma. Porque desde el principio, viendo que el presidente puede ser que esté imbuido de la mejor buena fe para hacer su reforma y diga que él quiere cambiar la cara de los pobres, que la reforma es para sacar de la pobreza extrema a los dominicanos que viven en esas condiciones, agrego yo, abyectas de miseria y de pobreza. Muy bien. Entonces, el presidente ha planteado su reforma y ha planteado el consenso. Invitó desde el principio a la oposición, pero nosotros dijimos aquí, me parece que el presidente se apresuró, porque una gente que esté golpeada por efecto de las elecciones recién pasadas, la oposición, he dicho yo muchas veces, fue víctima casi de no vamos a decir de un fraude colosal ni nada de eso, porque fue evidente, pero se usó un método de trabajo o de lucha o de competencia muy desleal, porque el uso del dinero, de las prebendas que se utilizaron para fines de ganar adeptos a la causa para la reelección, fue muy evidente que las elecciones de febrero y mayo fueron prácticamente un trámite, hemos dicho nosotros, porque ya la había ganado antes de realizarlas, ya el PRM había ganado las elecciones.
porque todo el mundo vio, entonces ya era una cosa que estaba todo el mundo, como dicen, de parte del gobierno, transhumantes y transfugismo, tránsfugas que fueron, bueno, más mucha gente que se adhirió a la causa de la reelección y ya eso se veía como si fuera un trapo. Entonces, ante una situación como esa, golpeada la oposición recién derrotada, humillada, barrida, literalmente muerta, hemos dicho nosotros, quedó la oposición. Decíamos que esa invitación del presidente casi se veía como una burla. Es decir, miren, yo le acabo de pegar un pie en el cuello, vengan, que yo lo necesito ahora para fines de corregir todos estos excesos que nosotros hemos cometido. Entonces, eso no es fácil, que el presidente pudiera convencer a la oposición, principalmente a un liderazgo como el de Leonel Fernández, porque el PLD, su liderazgo anda muy disminuido, pero tienen organismos colegiados ahí que son los que mandan en ese partido. Iba a ser difícil como que hubiera tanta complacencia con un adversario que acababa de humillarle electoralmente. Entonces nosotros dijimos aquí que eso fue casi una burla porque fue muy rápido, que el presidente debió esperar que esa gente por lo menos rumiaran un poco esa derrota y todo eso y ver en forma más humilde y qué sé yo, buscar, pero bueno, los defensores del presidente han dicho que ese noble gesto del presidente ha sido rechazado por la oposición, pero hay que entender la situación en que quedó la oposición. Pero con el nivel de ganancia que ha tenido el gobierno con las elecciones municipales y las congresuales y nacionales, un 58%, y también más de otros, casi un 60% también en las municipales. Bueno, una barrida. Con esa fuerza, el presidente que haga sus reformas. ¿Por qué puede hacerla? Porque tiene la gran mayoría. Presidente, si usted quiere hacer una reforma constitucional, hágala. Porque usted tiene una mayoría, haga la reforma que usted quiera, póngala como usted quiera la Constitución. Ahora, que sea funcional o no, bueno, pues usted quiere hacer una reforma, hágala. Miren, yo quiero ayudar a los pobres. Ustedes no quieren sumarse, no, pues la hago yo. Hágala usted, presidente, gánese usted esos bonos con la sociedad, con los más pobres, con la periferia. Y haga usted su reforma. ¿Por qué? Porque la oposición, repito, ha entendido que lo han humillado y quedará quizá en esa posición de disgusto. ¿Qué pasará? Es posible, pero el presidente tal vez no puede esperar a que pase esa resaca para actuar. ¿Y por qué yo traigo el ejemplo así tan vibrante, vamos a decir, de que la fuerza, con la fuerza que el gobierno ha ganado, con ese que tiene que actuar? Aquí hubo una oposición que se sintió muy disgustada cuando ganó Balaguer en el 66, porque entendieron que ese triunfo de Balaguer fue un triunfo no ganado con toda la limpieza, y como que no se le dieron las cartas blancas a Balaguer, y el PRD se mantuvo en una posición cerril contra Balaguer, y la izquierda más, porque la izquierda era levantada en armas. Ahora Balaguer no se amilanó, Balaguer no le pidió al PRD, vengan, apóyenme. Por eso muchas veces he dicho, con el Pacto de Nación, Balaguer actuó como un patriota. Él, sin llamar ni al PRD ni al PLD, ni llamó a la izquierda, vengan, apoyen. Tampoco lo hizo cuando forzó a Falconbridge a cerrar su planta, revisando el contrato, y Balaguer no le pidió ayuda a ninguno de la oposición, hizo sus actos patrióticos o de gobierno, los hizo él, con su carácter, con su experiencia, con su destreza, con el poder político acumulado,
y Joaquín Balaguer actuaba él. Pero la oposición nunca le dio ese pasaporte a Balaguer de que sea presidente, mire, invítenos al... No, ninguno quisieron colaborar. Incluso los que colaboraron con Balaguer fueron mal vistos. No con Balaguer, los que colaboraron con el país. Aquellos hombres del PRD, hombres integérrimos. Ángel Miolán y don Francisco Martínez, no me acuerdo. Y Brea Peña, creo que fueron gente que le sirvieron a Balaguer y era gente del PRD. Pero Balaguer hizo su reforma en el 91, hizo su reforma con todos los resabios que tenía la oposición contra Balaguer. Entonces el presidente que haga su reforma. Usted no tiene que esperar que Leonel Fernández o el PLD quiera, hágala usted tiene eso ahora. Quienes hicieron los gastos, quienes tomaron los préstamos y quienes han disfrutado o se han sustentado en esos gastos son el gobierno es que está ahí. Los préstamos no lo hizo la oposición hizo una parte de esos préstamos y son corresponsables de la deuda externa también. Pero el gobierno ha hecho un gasto y ha hecho gestos de poder, y entonces la oposición, ¿qué va a hacer? Se va a recoger y le va a dejar la cancha al gobierno. El presidente que actúe, repito, Balaguer hizo desarrollo del país, hizo sus leyes, promulgó sus leyes, reformó la Constitución, porque entendía que la Constitución del 63 no se podía adecuar a los tiempos que estaban ya operando en el país. Entonces, el gobierno que actúe, que para eso que se obtienen las mayorías. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Yo creo oportuno comentar esas cosas de los años allá atrás del 66. Nunca le perdonaron el ascenso a Balaguer, lo he dicho muchísimas veces, repito, más todavía.
Nunca la oposición, el PRD de esa época, una oligarquía de masa que venía de esa revolución y la izquierda menos, le perdonaron el ascenso a Balaguer. El neotrujillismo, el hijo de Trujillo, el Balaguer represivo, el muñequito de papel, el que lo impusieron los americanos, bueno, todas esas consideraciones típicas de la época y de esos momentos álgidos de la política dominicana se lanzaron contra Balaguer. Entonces Balaguer entendió, claro, que no podía contar con esa gente de la oposición para hacer lo que tenía que hacer y lo que hizo. Entonces, como no le iban a perdonar su ascenso, porque eso era producto de la intervención americana y del Trujillato y de la Guardia y la qué sé yo qué, entonces Balaguer hizo su reforma, su revolución. En eso, o su revolución sin sangre, como él decía, o su revolución reformista, porque Balaguer fue un revolucionario moderado, le digo yo. Pero Balaguer entendía que había que reformar la Constitución porque la Constitución de la República del 63 era inaplicable. Y esa inaplicabilidad, lo primero es que no contemplaba la reelección y Balaguer era un reeleccionista confeso. Pero Balaguer siempre dijo que él no era reeleccionista y que no iba a la reelección y hasta don Augusto Lora le creyó a Balaguer. Pero el único que no le creía a Balaguer era Juan Bosch. Y don Juan Bosch, que siempre, aforístico como fue Juan Bosch, y sentencioso, siempre yo me acuerdo que el profesor Bosch decía, Joaquín Balaguer se va a morir en el poder porque ese hombre es eterno, él quiere seguir siendo presidente toda su vida, hasta que se muera va a estar haciendo lucha de poder en este país. Y así fue. Balaguer todavía con 95 años andaba y con 94 aspiró a ser presidente de la República. Entonces, y ciego, óigase bien, pero el Balaguer de 66 no se amilanó, hizo los cambios, pero la palabra del presidente ya la gente la tenía en duda. Yo he hecho aquí muchas veces la historia o la anécdota de un amigo que era presidente de Adoma cuando la huelga del 62. Balaguer era el presidente del Consejo de Estado. Pero hubo una huelga general que, bueno, esa huelga lo derrocó. Y en esa reunión de los gremios de profesionales, en esa oportunidad, y de no profesionales, los gremios organizados, en esa reunión con el presidente, Balaguer se comprometía a muchas acciones a resolver los problemas que le planteaban ante ese pliego que fueron y le plantearon los sindicalistas. Pero Balaguer decía que sí, y lo decía verbal. Ese amigo mío, que fue quien me dijo eso, y que en paz descanse, como presidente de uno de los gremios, le dijo a Balaguer, presidente, fulano de tal soy yo, en representación del sindicato tal, nosotros queremos que usted, todas esas responsabilidades que usted está asumiendo, todos esos compromisos, nos los dé por escrito. Y Balaguer dijo, ¿y usted no cree en mi palabra? Y el amigo mío le dijo, no, yo no creo en su palabra, ni nosotros creemos en su palabra. Óigase bien lo que estoy yo diciendo aquí. Es decir, aquí ha habido gente con carácter y le dijo al presidente Balaguer, no creemos en su palabra, porque es que los presidentes muchas veces se comprometen y después no cumplen. Y el presidente Abinader tiene que ser consciente que él muchas veces dijo aquí, yo no voy a la reelección, y fue un verdadero fuerte contra la reelección. Y miren el tipo de reeleccionista que fue el presidente Abinader, después de despotricar sobre la reelección. Entonces, por eso es que la gente siempre ve con recelo cuando los presidentes dicen que quieren hacer algo. No hay que confiar en mi palabra, yo no sigo más, dice el presidente. Pero así decía Danilo Medina, y miren dónde terminó Danilo Medina.
que ahora anda redivivo, como dicen. Yo lo dije aquí, usted verá comunicados pidiendo que Danilo no te vaya, Danilo quédate, Pedro quédate, como pasó en España con Pedro Sánchez. Danilo quédate. Así va a pasar porque es una especie de caudillismo y además de la única forma que el presidente Danilo Medina no se queda dirigiendo el PLD es si esos juicios que hay contra sus familiares, si esa gente salen libre o lo condenan, es difícil que él pueda sobrevivir a una situación tan difícil, políticamente hablando, pues ahora su liderazgo, porque eso lo incrimina a él directamente, su familia. Los demás funcionarios que están sometidos a la justicia, bueno, él dirá que cada uno sea responsable de sus hechos. Pero la familia, usted la ve crecer, usted crece con sus hermanos y ve que están pobres y mañana salen ricos. Usted tiene que saber que esa riqueza fue adquirida del poder, de los mecanismos del poder. Pero eso es otra cosa. Entonces, la palabra del presidente con este asunto de reforma, las reformas fiscales para los pobres, la reforma no va a afectar a los pobres, la reforma no va a afectar a la clase media, entonces no sabe que eso no va a suceder. Que la reforma constitucional, no hay peligro en seguirme, que ahí no va a haber problema, que el Ministerio Público y la justicia tienen que ser independientes, todo eso está muy bien, pero es que a los presidentes, cuando ya han dado pruebas de que sus palabras quedan ahí vacilantes, la gente no le tiene confianza a eso. Por eso digo, el presidente tiene una mayoría y que haga sus reformas. Presidente, haga como hizo Balaguer. No le perdonaron su ascenso, a usted no le perdonan su ascenso porque entienden que usted usó demasiado mecanismo de poder para mantenerse en el poder. Pues haga su reforma con la fuerza que usted tiene. Gánese sus aplausos o gánese sus rechazos, pero ejecute. Porque para eso es que hablan las urnas. Ahí, las urnas hablaron. Tiene esa mayoría, aplícala. Y cúmplase con la palabra que usted ha empeñado. Eso es fácil, eso sí es verdad que es fácil de demostrar. Bueno, vi que Jan Alain, ahí hay una imagen que yo quiero que tú, Eric, en este último minuto pongamos esa. Mire, Jan Alain dice, los que más he ayudado son los que en el momento más importante me traicionaron. Eso me confirma a mí lo que tantas veces yo he dicho de Balaguer aquí. Doctor Balaguer, fulano está hablando mal de usted. Y decía Balaguer, ¿y qué favor yo le habré hecho que habla mal de mí? Señores, fíjense la confesión de Jan Alain. Por eso es que muchas veces digo, mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto. Ese poema de Manuel del Cabral, el poeta nacional, el mejor poeta nacional, Manuel del Cabral. Dios mío, Manuel del Cabral, considerado uno de los 8 poetas más importantes del mundo, yo creo, del mundo latinoamericano e iberoamericano. Y yo, hablando de Manuel del Cabral, mañana yo voy a tratar de conseguir un poema que se llama La Mano, de Manuel del Cabral. Que eso no tiene desperdicio. Es un poema de verdad. Fiel amiga de los, ¿cómo es que dice? Fiel amiga de los, o la mejor amiga, o fiel amante de los encarcelados o de los prisioneros. Fiel amante de los prisioneros. Qué genial era Cunito Cabral. Excelente poeta. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.